Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra clase sobre teología de la educación. Voy compartiendo pantalla para que puedan seguir el desarrollo de la clase hoy con la ayuda de la presentación. Muy bien, estamos desarrollando nuestra materia sobre teología de la educación. Estamos en la segunda clase de la unidad 4, que lleva como título El plan salvífico de Dios. Hoy hablaremos de 3 puntos importantes. En primer lugar, la promesa de la salvación. Luego, el pueblo de Israel como pueblo elegido. Y, por último, la iniciativa de Dios y la respuesta del hombre. Comencemos hablando de la promesa de la salvación. Recordemos que en la clase pasada hemos hablado de la desobediencia y la culpa que trajo consigo justamente esta desobediencia de nuestros primeros padres. Pero el hombre, tentado por el enemigo de Dios, ciertamente sucumbido ante el poder del maligno y haber experimentado las consecuencias de su falta, sin embargo, no ha sido abandonado por Dios. Y en el mismo acto en que sufre las consecuencias de su desobediencia, de su pecado, Dios le deja oír al hombre una promesa esperanzadora por la que le demuestra que no ha cerrado su corazón de padre y que se reserva proyectos aún más generosos a favor de la humanidad. Esa promesa constituye el primer anuncio de salvación, llamado tradicionalmente protoevangelio. Podría ser primer evangelio o primer anuncio. Por eso leemos en el Génesis, capítulo 3, versículo 14 y 15. Entonces dijo Dios a la serpiente: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón. ¿Qué mensaje encierra estas páginas del Génesis, estos versículos del capítulo 3, que concentra, podríamos decir, toda la historia de la salvación y que hallará su explicación en el estadio pleno de la revelación que se dará en Jesús? Y podemos decir que aquí en este pasaje del Génesis ya se anuncia la lucha a muerte que van a pelear la descendencia de Eva, es decir, nosotros, ¿verdad? La humanidad entera, contra el adversario, el enemigo, el tentador, por quien fuera vencida originariamente, Eva, y que tendrá como desenlace el desquite victorioso de Eva o su descendencia sobre el adversario, que es el tentador. Toda la dinámica de la revelación será justamente una explicación de cómo este designio de Dios va aumentando, va creciendo y conduce a enlazar justamente esa victoria de la humanidad con la salvación que realizará nuestro Señor Jesucristo. Es decir, progresivamente va a ir
la revelación apuntando hacia el descendiente que llevará a plenitud justamente la consumación de la salvación. Y este será Jesucristo. Él será el recapitulador original de la descendencia de Eva, el nuevo Adán que vencerá definitivamente al diablo con su muerte y resurrección. Pasión, muerte y resurrección. El apóstol San Pablo hace un paralelismo de oposición justamente entre Adán y Cristo. Y dirá que por Adán entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, a causa de su desobediencia. Todos fueron constituidos pecadores. Jesucristo, en cambio, dirá San Pablo, vino a devolvernos el don de la gracia, a reconstituirnos el don de la gracia que hemos perdido por la desobediencia de Adán. Por la obediencia de Jesucristo, nos dirá San Pablo, todos fuimos constituidos justos. Esto lo podemos encontrar en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, principalmente en los versículos 12 y 19. Dios, a pesar de haber sido rechazado por los primeros hombres, no dejó de amarlos. Y por ese amor infinito pensó ayudarlos a salir de la situación de pecado en donde habían caído por su orgullo y desobediencia. ¿Cómo realizó Dios su plan de salvación? Eligiendo a un pueblo, el pueblo de Israel. Dado que Dios hizo libre al hombre, tenía este que aceptar libremente la salvación. Y para prepararlo a la llegada del Salvador, Dios se dio a conocer al hombre durante siglos a través de los profetas que anunciaban a Cristo y pedían la colaboración humana a la salvación. El periodo de preparación de la llegada de Jesucristo, llamado el Mesías, el Cristo, es lo que nos narra el Antiguo Testamento en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento se pueden reconocer 4 grandes etapas: la alianza con Noé, la fundación del pueblo propiamente dicho, el éxodo y el exilio en Babilonia. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la alianza con Noé, o llamada también primera alianza de Dios con el hombre. Y esta alianza se da después del diluvio, aquel, vamos a decir, castigo de Dios, porque la humanidad se había desviado, descarrilado y había caído en desórdenes morales de todo tipo. Entonces, después del diluvio, Dios sella esta alianza con Noé, y esta alianza expresa el principio de la economía divina con las naciones o países, de no destruir al hombre, sino darles la salvación. Economía y revelación o historia de la salvación significa prácticamente la misma cosa. Muchos autores prefieren hablar de economía de salvación. Otros quieren usar la expresión historia de salvación. Entendiendo por economía la ley de la casa, es decir, de cómo uno administra su casa, cómo uno ordena su casa. Sobre todo si atendemos a la raíz etimológica, de la palabra economía. Oikos, nomos. Oikos significa casa, nomos, ley, ley de la casa.
Esto trasladado al ámbito de la salvación, podríamos decir, economía de la salvación es la forma como Dios organiza su casa, que es la familia humana, y cómo dirige su plan de salvación. En segundo lugar, tenemos la fundación del pueblo de Israel. Dios llama a Abraham para que inicie una nueva estirpe, una nueva familia. Vete de tu casa, le dice Dios a Abraham, deja tu tierra y tu patria y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Con el llamado de Abraham, hemos dicho en la clase pasada, inicia la historia de la salvación por el año 1850 antes de Cristo. A este nuevo pueblo de Dios, a este nuevo pueblo, mejor dicho, Dios prepara para la llegada de Cristo. Israel creció durante 6 siglos de infancia, sufriendo una larga esclavitud en Egipto, aprendiendo a reconocer a Dios como su Dios y a sí mismo como su pueblo. El hecho más importante de este periodo es la revelación de Dios, que se manifiesta como el único y verdadero Dios y que rechaza los ídolos que adoraban los pueblos de aquel tiempo. En tercer lugar tenemos el Éxodo. El pueblo de Israel se encuentra esclavo de los egipcios. Los israelitas viven una situación muy especial. Saben que los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, creen en Dios, el Dios de su padre, pero carecen de una tierra, de un jefe y de una ley. Y Dios llamó a Moisés, un israelita que había sido criado por la hija de un faraón y que había huido al país de Madián por haber matado a un egipcio. Allí Dios se le apareció en una zarza ardiente, aquella famosa manifestación de Dios en que una zarza ardía pero no se consumía. Aquello le había impactado a Moisés, que se acercó hasta el lugar y allí se encuentra con Dios, quien le pide que vuelva a Egipto para liberar a sus hermanos de la esclavitud. Después de resistirse al llamado de Dios, Moisés aceptó y liberó a su pueblo. Emprendieron el camino por el desierto a Sinaí hacia la tierra prometida, que será la tierra de Canaán. Este viaje aventurado significó el inicio de una nueva etapa en la historia de la salvación. Durante 40 años en el desierto, los israelitas experimentaron un gran cambio. Tomaron conciencia de ser el pueblo elegido por Dios. Podríamos decir que es el momento de la niñez del pueblo de Israel. En segundo lugar, a través de las duras pruebas causadas por su estancia en el desierto, por la travesía en el desierto, se robustecieron y se prepararon para conquistar la tierra prometida. En tercer lugar, conocieron y experimentaron el significado y el valor de la libertad. Claro, después de muchos años de estar esclavos en Egipto y salir
de del yugo, ¿verdad? Egipcio, del poder del faraón. Entonces empezaron a experimentar el agradable sabor de la libertad. En cuarto lugar, durante esta travesía en el desierto, Dios hizo con ellos una alianza y les reveló lo que hasta el día de hoy nosotros conocemos y aprendemos en la catequesis, el decálogo. El decálogo constituye un conjunto de leyes, mandamientos. Son los 10 mandamientos, las leyes morales que los israelitas deberían observar como condición de fidelidad a la alianza de Dios. La niñez del periodo del Éxodo, o sea, la etapa de la conciencia de ser el pueblo elegido, la podemos descubrir reflexionando sobre estas ideas. Dios toma la iniciativa llamando a un hombre a colaborar en su plan de salvación. Luego Dios se revela como un Dios que salva, que libera de la esclavitud, y será Jesucristo sobre todo quien vendrá precisamente a salvar la humanidad de la esclavitud del pecado, de las pasiones desordenadas, de los vicios, del egoísmo. Dios lleva a cabo su plan de salvación sirviéndose de un pueblo, Israel en este caso. Lo mismo hará Jesucristo durante su vida pública. Fundará un nuevo pueblo, su iglesia. En ella los hombres encontrarán su salvación. Dios se manifestará protector y exigente. Dios es fiel en cumplir su promesa y él protege a su pueblo, pero es exigente con en el cumplimiento de sus mandamientos. Y justamente lo mismo nos recordará Jesús en el Evangelio. Quien quiera venir conmigo en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. La cuarta etapa del Éxodo, solo para rebobinar un poquito, nos menciona los acontecimientos que justamente siguieron al Éxodo. Y podemos recordar brevemente al menos 3 momentos importantes. El periodo de la conquista o de los jueces, y este periodo abarca casi 200 años, 1200 antes de Cristo hasta 1040 antes de Cristo. Es la etapa durante la cual el pueblo de Israel, que salió de Egipto, va conquistando poco a poco la tierra prometida. Luego viene el periodo de la monarquía unida, es decir, la monarquía única, porque después el reino el reino de Israel se va a dividir en 2 reinos, ¿verdad? Y acá nos ubicamos entre los años 1040 a.C. y 930 a.C. Son los años del reinado de Saúl, David y Salomón. Y hasta aquí, entre la vocación de Abraham, han pasado cerca de 1000 años. Y recién en esta época, decíamos en la clase pasada, que los textos de las Sagradas Escrituras comienzan a escribirse. Antes era una tradición oral. Recién en este periodo, sobre todo durante el reinado de David, comienzan a ponerse por escrito los textos de la Sagrada Escritura, por decirlo así. Pasan de ser tradición oral a tradición escrita. Y el tercer periodo, decíamos, era
el periodo de los dos reinos. Con la muerte de Salomón, hijo de David, el reino de Israel se divide en dos partes. El reino del norte, o Israel, en el año 930, es decir, subsiste, ¿verdad? Desde 930 hasta 722 a.C. El reino del sur permanecerá un poco más, ¿verdad? Del 930 al 586 a.C. ¿Por qué 722? ¿Y por qué 586? Porque cuando se divide el reino, se debilitó también. Y el reino del norte muy pronto cayó bajo la dominación extranjera, en el 722 a.C. Y el reino del sur, o Judá, en el 930, perdón, en el 586 a.C. Permaneció más como reino. Solo una curiosidad. En tiempo de Jesús se hará mucha distinción entre samaritanos y judíos. ¿Por qué esto? Cuando se divide el reino del norte, llamado Israel, tiene como capital Samaria. Y el reino del sur, o Judá, tiene como capital Jerusalén. Cuando el reino del norte, en el 722, cae bajo el dominio extranjero, entonces ellos comenzaron a mezclarse con los extranjeros, a casarse en una palabra. Y dejaron de ser una nación pura, vamos a decir. El reino del sur también cayó en poder de los babilonios, como veremos más adelante, en el 586. Pero a pesar de estar en el destierro, es decir, exiliados, nunca se mezclaron, siempre mantuvieron sus tradiciones. Por eso cuando viene Jesús y por lo que el reino del norte y los samaritanos se mezclaron, ¿verdad? Ya con otros pueblos, los del reino del sur o de Judá ya no consideran sus verdaderos hermanos a los israelitas, a los samaritanos, justamente porque se mezclaron con otra gente, ¿verdad? Eso es solamente para tener en cuenta en relación al por qué judíos y por qué esta distinción entre judíos y samaritanos, si son hermanos, ¿verdad? ¿Por qué los judíos no le aceptan a los samaritanos? Porque durante su destierro, los samaritanos se mezclaron con otros pueblos y dejaron de ser una raza, una nación pura, por decirlo así. En el año 586 a.C. se ubica justamente la cuarta gran etapa de la historia de la salvación. Y es el exilio en Babilonia. La historia del pueblo de Israel, como la de cualquier hombre, está sembrada de innumerables infidelidades, de traición y de pecado. Y dentro de esa misma historia, Dios sigue presente con su fidelidad y su amor, llamando constantemente la atención de su pueblo a través de los reyes, los sacerdotes y profetas, soportando y perdonando la dureza del corazón de Israel. El pecado y la infidelidad debilitan a su pueblo y éste cae en manos de Nabucodonosor, rey de los babilonios. Este conquista y destruye Jerusalén y se lleva a los judíos, prisioneros y esclavos, a Babilonia. Y aquí permanecen 50 años. El pueblo judío pierde su libertad, sus tierras y riquezas. ¿Por qué pierde la libertad, la tierra y la riqueza? Como consecuencia de su pecado, por su infidelidad, por su falta de amor y fidelidad
a Dios, su creador, ¿verdad? Y desde el momento de su cautiverio en Babilonia y aún después de su liberación por el gran rey de los persas, Ciro, y aquí nos ubicamos ya en el año 538 a.C., no gozaron jamás de plena libertad. Parecería que el pueblo elegido había terminado con su misión. Sin embargo, fue en este periodo, durante el exilio y después de él, hasta llegada de Jesús, cuando los judíos comprendieron su misión como pueblo que debía preparar la venida del Mesías. Hago aquí un paréntesis para recordar, cuando hablamos de las religiones y hablamos del judaísmo, dijimos que este, el pueblo de Israel ha sufrido varias dominaciones. Primero, los babilonios, después los persas, y en época de los persas, durante el reinado de Ciro, es que este emperador que se muestra benigno con los judíos, por un edicto, declara que el pueblo de Israel vuelva a su pueblo, a su patria. 538 a.C. Luego, en el mundo de gobiernos, aparecerá en escena los griegos. Y el pueblo de Israel, después del dominio persa, pasará bajo el dominio griego. Y luego después de los griegos, vendrán los romanos. Y en tiempo de los romanos es que nace justamente Cristo. Y hasta el año 70 aproximadamente, recordarán ustedes, el pueblo vive en su tierra. Y después comienza la gran dispersión, la diáspora, en el año 70 ya después de Cristo aproximadamente. Eso es solamente para recordar los pueblos, los gobiernos, los dominios bajo los cuales estuvo en cautiverio también el pueblo de Israel. Y durante este exilio en Babilonia van a internalizar el sentido de la alianza y de la ley de Dios. Descubrieron que la fe en Dios no podía reducirse al cumplimiento de los ritos externos, sino que debía nacer de la actitud interior de conversión a Dios. Por eso va a haber siempre una llamada permanente a la conversión, y en esto cumplirán un papel importante los profetas, que serán los portavoces de Dios, llamando constantemente al pueblo a la conversión y requiriendo de ellos la fidelidad a la alianza. En el exilio a Babilonia encontrarán más de cerca también a Dios, y en la fe en Él la verdadera riqueza, más importante que todo lo que habían tenido antes del exilio. Recapitulando, recapitulando cuanto venimos diciendo, podemos decir que así Dios fue preparando la llegada de su Hijo Jesucristo. Primero se revela como Dios, como el Dios único y verdadero. Los ídolos son falsos y engañosos. Llevan al pecado, alejan de Dios. Después Dios revela al hombre el camino para seguirle en el Sinaí, en la alianza, en donde Dios entrega al pueblo
el decálogo, la ley. Y los mandamientos son las únicas reglas que llevan a Dios. Todo lo demás que el hombre pudiera inventar va a ser falso. Por eso se va a insistir mucho al pueblo que se mantenga fiel a esta alianza. Finalmente, en tercer lugar, se manifiesta como un Dios interior, profundo, que libera al hombre desde su interioridad. Buscar una liberación externa sin la conversión interior es reducir el plan de Dios a un instrumento puramente humano, sin nada de divino. Los grandes protagonistas de esta época, como hemos indicado, fueron los profetas. Sobre ellos vamos a ver y insistiremos mucho en el capítulo siguiente. Ahora solo decimos que los profetas son hombres elegidos por Dios para hablar al pueblo en nombre de Dios, recordándoles su alianza y advirtiéndoles sobre los males que se derivarían de su infidelidad. Ellos fueron los que ayudaron al pueblo de Israel a descubrir con más claridad su misión espiritual y a ver en Dios un Dios de amor y misericordia. Los profetas no solo llaman la atención al pueblo sobre su pecado e infidelidad, es decir, no solamente denuncian las situaciones de injusticia, sino sobre todo son hombres de fe que ayudaron a revivir la esperanza de un Salvador y prepararse a recibirlo cuando Él viniera. Consuelen a mi pueblo, dice el Señor, a los profetas. Es decir, no solo son portavoces que denuncian las situaciones de pecado, sino sobre todo, ¿verdad? Son hombres de esperanza que transmiten la esperanza. Muy bien, avancemos un poco más. Ahora vamos a ver la última parte de nuestra presentación de hoy, la iniciativa de Dios y la respuesta del hombre. La libre iniciativa de Dios, dijimos, exige la respuesta libre del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen y al crearle a su imagen le concede claramente la libertad, el poder de conocerle y de amarle. Pero al concederle la libertad, como hemos dicho en la clase anterior, y por eso justamente la desobediencia, Dios espera que solo libremente el hombre también entre en comunión de amor con Él. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo Él puede colmar, para que de esta manera el hombre busque a Dios. Por su revelación, es decir, por el modo de darse a conocer, el Dios a quien nadie puede ver, habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y habita en ellos para invitarlos a la comunión, a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es justamente lo que llamamos la fe. Por la fe, el hombre se somete completamente a Dios. ¿Y qué significa esto? Que somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que se revela. La Sagrada Escritura llama a esto obediencia de la fe.
a esta respuesta del hombre a Dios que se revela. Y obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia tenemos algunos ejemplos. Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, modelo de fe. Y María, la Virgen María, es la realización más perfecta de la fe. Abraham, por eso, es justamente llamado el padre de los creyentes. La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, dice la carta a los hebreos, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por esto es el hombre de gran fe, sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa, la esposa de Abraham. Por la fe finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio, a Isaac. Así es considerado padre de todos los creyentes. Porque Abraham realiza en sí, en su persona, la definición de la fe dada por la carta a los hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham, dice el Génesis, creyó Abraham en Dios y le fue computado como justicia, nos dirá también San Pablo en la carta a los romanos. Y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. Pero no es el único, ¿verdad? Ya que el Antiguo Testamento es muy rico en testimonio acerca de esta fe. Solo que la carta a los hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar por la que los antiguos fueron alabados, y entre estos antiguos destaca la figura de Abraham. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe, como nos dice la misma carta a los hebreos. Y dijimos que María es la realización de la fe. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Y dando su sí, su aceptación, cuando dice al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, entonces María es la realización más perfecta de la obediencia de la fe. Isabel la saludó diciéndole, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. A pesar de la iniciativa y la actuación de Dios en la historia, muchos hombres siguen alejados de Dios y de la Iglesia. De ahí la misión de la Iglesia, que es sacramento de salvación,
que nos enseña que Dios no se cierra. El Papa Francisco nos recuerda constantemente que Dios no se cansa de perdonar, de esperar. Toca al hombre volver a su Creador, que es Padre y Padre misericordioso. Y eso constantemente la Iglesia nos recordará con su misión como sacramento de salvación. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Por la atención de siempre, muchas gracias. Voy dejando de compartir pantalla para que podamos despedirnos. No sin antes recordarles que los materiales que acompañan la clase de hoy lo pueden encontrar en nuestra plataforma. Les invitamos a que pasen siempre a mirar, a curiosear por ahí para ver las novedades que hay. El PowerPoint, los materiales didácticos, la bibliografía, todo eso lo encontrarán en la plataforma. Muy bien, ha sido todo por hoy, entonces, una vez más, muchas gracias por la atención y nos encontraremos en la siguiente clase.